Bien, voy a retomar un poco la idea de lo que dije la clase pasada, que era cointegración. Cointegración, básicamente, voy a resumirlo un poquito, es, asumamos por un lado, digamos que tenemos sea y, t, un vector de variables de series de tiempo, que voy a decir que este es de orden de integración uno. Este es en general el planteamiento que voy a utilizar. Entonces, digamos que y de t son series de tiempo apiladas, todas son del mismo orden de integración uno. ¿Sí? Pueden ser de otro orden de integración, pero por simplicidad voy a decir que son de orden de integración uno. Podría ser de integración 2, 3, la que ustedes quieran. ¿Sí? La condición es que todas tienen el mismo orden. ¿Sí? Entonces, todos los que están en Y tienen el mismo orden de integración. Entonces, voy a decir que vamos a asumir que existe una combinación lineal que está formada por un vector beta que multiplica a Y de t, que voy a denominar como Z subíndice t, donde Z subíndice t va a ser de orden de integración cero. ¿Sí? Es decir, lo que estoy diciendo es todas las series que están contenidas en Y, cuando hago la combinación lineal, lo que resulta de esa combinación lineal es una cosa que es estacionaria. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si estas cosas suceden, puedo decir que en general, entonces por lo tanto mi conclusión sería que Y de T, todas las series, cointegran de orden cero. ¿Sí? Porque la relación construye un Z que es de orden cero. Dicho de otra manera es, cuando supongamos por un momento que Y de T está compuesto por las siguientes, pues, digamos, Y de T tiene Y de T1 hasta Y de T2, Y de TK. Digamos que tenemos K variables en Y de T. Entonces, mi propuesta es la siguiente, es tomemos a un beta 1 que multiplica a Y de T1 más un beta 2 que multiplica a Y de T2 más así hasta beta K de Y de T subíndice K. Esta es una combinación lineal. Esta va a ser igual a ZT. ¿Sí? Entonces voy a decir que esta combinación lineal es estacional. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? ¿Dudas con este planteamiento? Creo que aquí no debería haber mayor problema. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora bien, vamos a decir que existe cointegración en el sentido de Granger, que es la forma más sencilla de cointegración, siempre que digamos que existe solo una combinación lineal. ¿Sí? Entonces, digamos que existe esa combinación lineal. Si es una nada más, o es decir, probamos una nada más, diremos que la cointegración es cointegración en el sentido de Granger. Y es la cointegración o la forma de cointegración más sencilla. ¿Sí? Ahora bien, a mí, en realidad, a mí no me interesa eso. Y no me interesa porque es la menos general. ¿Sí? O la más bien la no general, la particular. La general es una cointegración que se llama como cointegración de Johansen. ¿Sí? Entonces, ese es el planteamiento que yo quiero hacer ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Porque lo que yo quiero es tomar un conjunto de series que son de orden de integración uno, es decir, todas tienen raíz unitaria. Necesito diferenciarlas una vez para hacerlas estacionarias, todas cumplen eso, y necesito construir todas las combinaciones lineales posibles que generan una cosa que es estacionaria. Esa es la pregunta que quiero responder. No quiero responder la simple pregunta de una combinación lineal. Quiero responder todas. ¿Sí? Todas las posibles combinaciones que existen entre las variables que yo pueda decir con certeza que las series cointegran. Por ejemplo, piensen en esta situación. Imagínense que tuvieran tres series, ¿no? Vamos a pensar. Déjenme pensar en un problema micro, porque creo que los problemas macro pueden ser más sencillos de pensar. Imagínense que tienen tres precios. El precio uno de un bien uno, el precio del bien 2, ambos en el tiempo, ¿no? Y el precio del bien 3, también en el tiempo. Tres precios de distintas cosas, ¿sí? Y digamos que
Ustedes quieren saber si estos tres precios son un mismo mercado. Piensen en una situación como, eh, imagínense que están evaluando si tres tipos de gasolinas distintas en una ciudad, a lo largo del tiempo, forman el mismo mercado. ¿Por qué sería importante pensar si tres gasolinas distintas son del mismo mercado? Bueno, una razón de pensar por qué es importante es porque si quieres hacer política pública, imagínate que lo que quieres hacer es subsidiar una de ellas, ¿no? Entonces, si subsidias la uno, podrías decir, bueno, quiero subsidiar solo la uno porque pienso que la uno es un mercado distinto, atiende a las personas de menos recursos. La 2 y la 3 son gasolinas más caras que van para otros segmentos, ¿sí? Que están dispuestos a pagar personas con mayores recursos. Entonces, para probar esta hipótesis, una manera que puedo proceder es decir que en el largo plazo estas tres series no comparten una trayectoria común, es decir, divergen entre ellas, ¿no? Dicho de otra manera, no cointegran. Es equivalente a decir esto, ¿sí? Es decir, puedo pensar que las series en general no cointegran. Entonces, si no cointegran, no están en el mismo mercado, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuántas combinaciones lineales o cuántas trayectorias posibles existen en las que yo pueda decir que cointegran? Pues bueno, pues está difícil, ¿no? Porque a lo mejor me encuentro una trayectoria en la que digo, bueno, bajo ciertas condiciones, hay una trayectoria en la cual digo, cointegran, luego hay otra y así sucesivamente. Bien, ahora, entonces, para responder a cuántas posibles hay que poner un marco de referencia a esto, ¿sí? Entonces, digamos, imaginemos por un momento que las tres series sí cointegran, entonces deberíamos de ver algo así. Deberíamos de ver el tiempo y aquí los precios. Entonces pensemos que la serie de la gasolina uno se comporta más o menos así y pensemos que la serie de la gasolina 2 se comporta más o menos por ahí también. Y la última pareciera que no, digamos que está ligeramente más alta, pero también por ahí. Pero al final encontramos que hay una combinación lineal de esas tres series que una vez que logramos hacer la combinación lineal, ese es justamente, digamos, una vez que la pasamos por la combinación lineal, generamos una cosa que se va a ver así, estacionaria. ¿Sí? Bien. Pues digamos que sí pasa eso, ¿no? Entonces la pregunta sigue siendo, pero bueno, ¿cuántas posibles relaciones o combinaciones lineales pueden generar situaciones en las cuales el resultado sea estacionario? Bueno, la respuesta teórica es que no puede haber más de tres, ¿sí? Es decir, omitiendo las obvias. ¿Cuáles serían las obvias? Las obvias es suponer que tomo una serie y el coeficiente, y esa serie le pongo un coeficiente de 1 y a las otras dos series le pongo un coeficiente de 0. Entonces ya digo, bueno, así hay una combinación lineal. Pero bueno, eso más o menos sería cierto siempre y cuando que la serie uno puede estacionar, lo cual no necesariamente es cierto. Bueno, hay ciertas reglas, ¿no? La regla es no puede haber más que el número de variables, esa es una. Y la segunda es que tenemos que poner una prueba estadística a esto, ¿vale? Entonces vamos a construir la prueba estadística para eso. Bien, entonces, mi propuesta es la siguiente. Eh, una vez planteado mi ejemplo, pensemos en un caso más general. Digamos que voy a tener un vector eh, Y, donde voy a tener todas mis variables de interés o mis variables que quiero verificar si es que cointegran. Y digamos que entonces eh, voy a decir que Y de T, eh, digamos que lo primero que voy a hacer es decir, lo que yo sé hacer con series de tiempo que son multivariantes, o lo que en este momento sé hacer son modelos VAR, ¿no? Porque los modelos VAR me solucionan un problema. El problema que solucionan los modelos VAR, a diferencia de otras técnicas de series de tiempo, es que puedo tratar todo de forma conjunta, es decir, todo es endógeno, ¿no? Y se causa entre ellos. Entonces es una cosa poderosa porque
puede detectar cuando existen múltiples relaciones. Entonces, es una buena idea empezar por ahí, ¿no? Entonces, voy a empezar por un bar. Y voy a decir que mi bar es un bar de orden P. Entonces, digamos que el bar de orden P empieza desde J igual a 1 hasta P de la matriz A subíndice J que multiplica a Y de T menos J más un conjunto de variables determinísticas que ahorita vemos quiénes son, más U de T. Entonces, lo que tengo es lo siguiente, este es un bar de orden P, donde en D de T voy a tener todas las variables determinísticas. ¿Quiénes pueden ser determinísticas? Una constante, una tendencia, y ya, en realidad eso es lo que sabemos nada más. ¿Sí? Entonces, en D puede haber constante o tendencia, lo que sea. Sí, no me voy a preocupar, solo voy a decir que ahí hay una variable determinante. Y U de P es como yo sé que es un ruido blanco, pero es un ruido blanco multivariante, del mismo orden que, del la misma número de variables que tenga en Y de T. ¿Sí? Entonces, este es un bar. Bien. Ahora, entonces, yo sé que estas series son de orden integración 1. Entonces, quiere decir que este bar está generado sobre variables que son no estacionarias. Entonces, es muy probable que este bar genere un problema de que va a generar digamos, es un proceso que no sea estacionario, o dicho de otra manera, que no converge. ¿Sí? Es decir, visto de otra manera, como pensando en nuestro equivalente autorregresivo, como pensar que todas las raíces del polinomio se van a salir porque per se estoy utilizando un modelo que yo sé que las series son, tienen tendencia. Entonces, parece una mala idea empezar con el bar si lo ven de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo corregir ese problema? Bueno, la única manera que yo sé de corregir ese tipo de problemas es tomando su primera diferencia. Porque yo sé que cuando tomo su primera diferencia, la serie se vuelve estacionaria. Y entonces el bar se debería de volver estacionario. Y por lo tanto ya acabé con mi problema de que se pueda volver todo esto explosivo. Entonces es lo que voy a hacer. Tengo un bar que no es estacionario, le vamos a tomar su primera diferencia. Entonces, ¿cómo le tomo su primera diferencia? Pues es muy sencillo, tengo a y de t menos y de t menos 1. Esto sería entonces igual a la suma desde j igual a 1 hasta p de a subíndice j de y de t menos j más de t más u de t menos y de t menos 1. De hecho, aquí no he alterado la ecuación anterior. Lo único que hice fue resté de ambos lados del signo igual y de t menos 1. ¿Sí? Eso es lo único que he hecho hasta ahí. Entonces, de este lado, cómo le puedo expresar o puedo cambiarle la notación y decir que de este lado lo que tengo es delta y de t? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Sí? Vale. Ahora yo tengo un problema ahora, porque del otro lado del signo igual, tengo a la suma de las matrices multiplicadas por y de t menos j, pero tengo y de t menos 1 allá. ¿Quién es el primer elemento de la suma? ¿Quién es el primer elemento de esta suma? ¿Ustedes se acuerdan quién es? Es A1 y de t menos 1 más A2 y de t menos 2. Estoy abriendo la suma, eso es lo único que estoy haciendo. Más AJ y de t menos j. Abrí la suma completa. ¿Sí? Bien. Ahora, más d de t más u de t menos y de t menos 1. Entonces, suena que puedo agrupar a este amigo y de t menos 1, que es el último, con su respectivo término común, que es y de t menos 1. Bien, a ese amigo, entonces, digamos que lo voy a dejar de esta manera. Delta y de t es igual a 1 menos la matriz identidad que multiplica a y de t menos 1 más A2 y de t menos 2 más puntitos más A subíndice J
y de t menos j más b de t más u de t. A eso debería llegar. ¿Sí? Ahora bien, entonces, eh, lo que tengo aquí es un, una cosa extraña, porque si lo piensan de esta manera, es, lo que estoy diciendo es las variaciones de la serie son iguales a un bar, pero sin diferencias. Está medio simpático eso, ¿no? En realidad, que lo ven de esta manera, es como, o sea, ¿cómo es posible que un bar, o sea, que una cosa que está en diferencia, pueda ser expresado en términos de cosas que no están en diferencia? Y en realidad no, sí. Yo me quedé un poco preocupado de cómo, qué es lo que se le resta. La verdad, ¿dónde? Dime dónde, más o menos. Ahí en la última línea, para identificar el paréntesis es a uno menos. La matriz de identidad. Sí, no es la matriz de identidad, de tamaño, bueno, de la dimensión de A, ¿sí? De A1. Bueno, bien. Ahora, entonces, lo que tengo es un bar medio extraño, que si lo pienso un poquito con cuidado, eh, una cosa que puedo hacer aquí y que puedo continuar con esta, eh, con la misma idea que empecé, es, mm, creo que lo que podría hacer es hacer sustituciones recursivas. Por ejemplo, podría restar y de t menos 2 y sumar y de t menos 2, sumar y restarlo, para construir un término equivalente para el segundo término, muy parecido a este, ¿sí? Y lo que tendría es A2 menos la matriz de identidad por y menos 2 y todavía volando por ahí un término de menos y menos 2. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa recursivo? Porque van a estimación recursiva. No, no me refiero a la estimación recursiva, sino me refiero em, a utilizar ah, los rezagos, pues eso es lo que trato de decir. No sé cómo expresártelo para no utilizar otra vez la palabra recursivo. Es una solución iterada, tal vez esa es la forma más sencilla de decírtelo. ¿Sí? Déjame, lo expreso y veo a ver si con esto puedo aclarar un poquito la duda. Vean, imagínense que hagamos esto. Ahora, fíjense, voy a hacer delta y de t es igual a 1 menos la matriz identidad de y de t menos 1 más A2 menos la matriz identidad de y de t menos 2, bien, menos la matriz identidad de A y de t menos 2, y déjenme pensarlo así mejor. Mm, que tengo un problema ahí. Déjenme un segundito pensarlo, porque en realidad lo que quiero es solucionar un problema que tengo, que es, quiero construir, va a ser aquí que no es trivial verlo. Sí.
¿Cómo, perdón? No, no te escucho. Ah, no, es que estaba yo, esto no terminado aquí. Quiero expresarlo esto de una forma más sencilla. Y creo que por aquí lo voy a complicar. Dejen, de hecho, un ojo a cómo lo solucionamos en las notas. No me acuerdo. Perdón, hace mucho que no hago esta talache. Ah, ya. Sí, bien. Eso es a lo que quiero llegar. Ya me di cuenta de mi error. Hasta aquí, sí, estamos. ¿Sí? Sí. Hasta aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es, hasta aquí, hasta aquí lo único que estoy haciendo es reescribir la parte de arriba, hasta el primer componente. Ahora bien, aquí voy a sumar una cosa bien particular. Lo que quiero hacer es expresar todo en términos de diferencia. Es decir, quiero encontrar una expresión de tal manera que las diferencias de la y de t sea explicada por un componente que sea y t menos uno más otras diferencias. Bien, ¿de qué manera puedo hacerlo? Bien, entonces lo que yo estoy seguro es que el siguiente término es perdón, 2 y t menos 2. Entonces, para poder construir la primera diferencia, para poder construir y t menos uno, fíjense lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer aquí es tener a este amigo, delta y t menos uno. ¿Quién es delta y t menos uno? Es y t menos uno menos y t menos 2, ¿sí? Pero y t menos 2 ya lo tengo allá. Entonces, lo único que voy a hacer es componer. Es, voy a agregar, para llegar a eso entonces, déjenme, lo escribo tal cual. Pues fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es, voy a tener aquí a 2 que multiplica y t menos 2 más yt menos uno menos yt menos uno yt menos uno, ¿sí? Entonces aquí estoy sumando un cero. Ahora bien, este yt menos uno lo voy a agrupar con el yt menos 2 que está aquí, ¿sí? Pero déjenme continuar con esto, más a3 yt menos 3 más así hasta acá, no, ap, perdón, estoy utilizando t menos j, perdón. No, P, estoy utilizando P, ¿no? Ya me- sí, estoy utilizando P. ATP YT menos P más DDT más UDT. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar Y menos YT menos uno con YT menos 2 para construir delta YT menos uno. Entonces, si agrupo a este amigo con este amigo, lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces, voy a tener a delta Y de T es igual a A1 menos la identidad que multiplica a YT menos uno más A2 eh, que multiplica a menos la matriz identidad, todo esto menos delta YT menos uno. Porque lo que hice está inverso, si ustedes se dan cuenta. Lo que tengo es, aquí tengo a
YT menos 1 y ya tengo a YT menos 2. Entonces está el delta preinverso. Entonces lo agrupo y lo multiplico por menos 1 para que sea el inverso, más YT menos 1 más A3, YT menos 3, más así hasta A subíndice P, YT menos P, más DT más UDT. Entonces puedo seguir corrigiendo esta modificación y lo que tengo es lo siguiente. Tengo delta Y de T es igual a A1 menos la matriz identidad de Y de T menos 1 más Y de T menos 1. Noten que aquí lo que tengo es, tengo agrupado a este Y T menos 1, lo puedo agrupar ahí todavía. Voy a invertir este va a ser menos la matriz identidad, perdón, más la matriz identidad menos A2 que multiplica a delta YT menos 1 más A3 YT menos 3 más puntitos A subíndice P YT menos P más D de T más U de T. Entonces, lo que tengo aquí son, si se dieron cuenta aquí, le agregué todavía un YT menos 1. Y lo que tengo es ahora, ya tengo a delta YT menos 1. Si continúo con esta lógica, es decir, y reconstruyo a quién es YT menos 3, aquí desde este YT menos 3 puedo generar a delta YT menos 2, con la misma idea como construía delta YT menos 1. Es decir, tengo que sumar y restar a YT menos 2, y entonces podría reconstruir aquí a delta, pero tendría que ver a dónde voy a acomodar a ese YT menos 2, lo tendría que acomodar aquí arriba, con estos amigos que están lineales, es decir, no lineales, sino que están sin delta, y continúo con esta lógica, con esa misma sustitución, voy a llegar a una expresión más o menos como de la siguiente manera. Y eso es a lo que quiero llegar. Y voy a llegar a una expresión que sería más o menos lo siguiente, menos la matriz identidad, menos la suma desde J igual a 1 hasta P de todas las matrices A subíndice J que multiplican a YT menos 1, déjenme borrar este aquí menos, lo voy a hacer esto fuera, más la suma desde J igual a 1 hasta P menos 1 de unas matrices A, le voy a poner A pelitos, porque son matrices particulares, son matrices que se forman como de la forma que tengo ahí arriba, A y de la identidad menos A2, por ejemplo, se forman de esa manera, que multiplican a delta YT menos J, más D de T, porque eso no los he modificado, más U de T. Bien, a eso es a lo que quiero llegar. Ahora, esta última amiga la voy a llamar de una manera particular. A esta última matriz la voy a llamar de esta manera. Esto va a ser delta Y de T va a ser igual a pi menos Y de T menos 1 más la suma desde J igual a 1 hasta P menos 1 de A pelitos delta Y de T menos J más D de T más U de T. Entonces, conclusión. Empecé con un bar de la serie sin tomarle las diferencias. Lo diferencié para garantizar que el bar puede estacionar. Por eso se volvió delta Y de T. Después de varias constituciones, que creo que no los muy convencidos porque tampoco fue muy claro, discúlpenme, yo y el pobre no expliqué muy claro al principio, pero espero que sea más claro ahora. Pueden llegar a una expresión como esta, es decir, podemos separar las diferencias del bar
en dos tramos. Un tramo que es explicado por la serie en niveles, más un tramo que es un bar en diferencia, más un componente de tendencia o de constante, más un término de error. Eso es lo que tengo aquí. Entonces, vean esto. Entonces, aquí, si lo ponemos en símbolos, aquí tengo un bar en diferencia. Es decir, un bar en diferencias es igual a un bar en niveles, más otro bar en diferencias. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos conmigo? ¿Todos? ¿Todos? Va. Entonces, la prueba de cointegración general que les propongo es la siguiente. Vamos a decir que las series cointegran siempre que la matriz pi sea distinto de ser. ¿Por qué? Dicho de otra manera, lo que les estoy proponiendo es lo siguiente. Es, lo que estoy haciendo es descomponer las diferencias de la serie, es decir, los choques de corto plazo de la serie, los estoy descomponiendo en dos fuentes de variación. La variación de las series obedece a dos cosas. Uno, que es la trayectoria de largo plazo, y otro que es la trayectoria de corto plazo. Entonces, lo que estoy diciendo implícitamente es que las variaciones, si las variaciones son explicadas por dos componentes, por un componente de largo plazo y un componente de corto plazo, entonces puedo decir que cointegran. Dicho de otra manera, las variaciones, cuando las variaciones solo son explicadas por variaciones, quiere decir que entonces en realidad no hay ninguna relación de largo plazo. ¿Qué quiere decir que las variaciones solo sean explicadas por variaciones? Si las variaciones, es decir, si este tramo de variaciones solo es explicado por variaciones, quiere decir que el único componente que se salva es este. Por lo tanto, este componente que está acá es irrelevante. Es decir, cuando yo observo variaciones, por ejemplo, de los precios, esas variaciones de los precios solo obedecen a las mismas variaciones de los precios, pero no de la trayectoria que venían siguiendo la serie. Es decir, me regreso a mi ejemplo de aquí arriba. La, para que las series no cointegren, entonces vamos a ver el caso negativo. Para que las series no cointegren, querría decir que todos estos cambios que vemos en la serie, estos ligeros cambios que vemos en la serie, solo obedecen a procesos que son puramente cambios, es decir, no tiene nada que ver un cambio en este nivel, pues es decir, este nivel de precios, con un cambio a este nivel de precios. Es decir, no hay una inercia asociada con el tiempo transcurrido, lo cual implica que las series las pudimos haber analizado en variaciones y ya, no necesitábamos ninguna herramienta. ¿Sí? Aquí, espero que quede más o menos claro, si no, díganme si no, por favor. Yo no entendí esta parte del cambio. Sí. Déjame ver cómo lo explico. Una, ya, creo que ya sé cómo. No. Voy a reescribir esta expresión que tengo aquí de esta manera. Voy a tener a delta y de t más pi y de t, y esto va a ser igual a la suma desde j igual a 1
hasta P-1 de A, subíndice J, pelitos, delta, Y de T menos J, más D de T, más U de T. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí, lo que estoy expresando aquí es, del lado derecho del signo igual, tengo un bar de orden P-1, de orden P-1. ¿Sí? De este lado, del lado izquierdo del signo igual, lo que tengo es simplemente la serie en diferencia más la serie en niveles. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, si hay un bar de orden P-1 que se pueda descomponer en dos tramos, uno que sea variaciones de corto plazo y otro que sea trayectoria de largo plazo, entonces puedo decir que las series cointegran. Gráficamente, eso significa que puedo hacer lo siguiente, que el bar de orden P-1, este bar, lo puedo descomponer en dos cosas. Digamos que tengo aquí el tiempo y aquí tengo dos series, aquí tengo Y de T, pero supongamos que tengo dos series. Digamos que tengo una serie. Lo que estoy diciendo es que la serie se descompone en su trayectoria de largo plazo, que es esta, más su trayectoria de corto plazo, que son fluctuaciones alrededor de ella. Entonces, si eso ocurre, pero no solo para una serie, sino ocurre para más de una, es decir, puedo aparejar a esta serie otra serie que sea igual a una trayectoria sí, pero con variaciones también oscilantes y que estadísticamente pueda demostrar que estos dos amigos, que la trayectoria de acá y la trayectoria de acá se parecen, entonces puedo decir que la serie cointegra. No sé si quedó más claro así. ¿Sí? Entonces, el test de cointegración trata de probar dos cosas. Uno, que las trayectorias existen. Entonces, la hipótesis, que esas trayectorias existan implica que esta matriz sea distinta de cero. Si esa matriz es distinta de cero, quiere decir que entonces existen las trayectorias de largo plazo sobre las cuales podemos descomponer las trayectorias de corto plazo, que son estas que están aquí, y que descompuse en fluctuaciones blancas y las fluctuaciones azules aquí. ¿Vale hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ya. Profesor, yo ahí tengo una duda. Yo ahí lo que tengo duda es que creo que en la pasada puso phi de y de t menos uno. Entonces, entonces yo ahí lo que me dio duda es que creo que en cointegración tiene que comparar las series en el tiempo, ¿no? No nada más en t menos uno, ¿no? Ya. O sea, es que tengo una pregunta en tal y tal. Entonces, la pregunta es, yo puse phi de t menos uno. Ya, perdón, Sí, sí. Aquí menos uno. Aquí es un menos uno, perdón. Sí, sí, sí. No, lo que estoy diciendo es, en realidad el menos uno lo único que está diciendo es si la serie es, es irrelevante en realidad, porque lo único que estoy diciendo es si la serie sin diferencia. Por eso es el 7 menos uno. Eso es lo que trato de expresar ahí. No sé si con eso quedó claro. sí, es que a mí lo que yo ahí entiendo es que es el phi y en un t menos uno, ¿no? Sí, Todas las series. Pero yo lo que entendí de usted es que esas series tienen que tener una relación constante a lo largo del tiempo, ¿no? sí, Entonces, exacto. si nada más las está comparando en T-1, ¿cómo se puede dar cuenta que hay una relación de largo plazo en el tiempo si nada más se están comparando todas en un mismo periodo? Eso es como que, Ah, bueno, porque digamos, el comparativo de T-1, lo único que significa es que básicamente es que las trayectorias, si quisieras, nada más lo único que estoy haciendo es recorriéndolas
moviendo la muestra un periodo pequeño hacia atrás. Como si dijéramos que no estuviera observando toda la serie completa, sino me atrasé ligeramente un periodo. Es una buena pregunta. Aquí está en T-1. Eso es lo que estoy diciendo. T-1. Y las fluctuaciones sí son en T. Pero al final de cuentas, lo que implica es que entonces la serie, lo que significa la phi, o el pi más bien, lo que significa la matriz pi es que hay inercia. Es decir, que las series no abruptamente de la nada cambian su trayectoria, sino hay una inercia. Por ejemplo, los mercados, los precios, no de la noche a la mañana se caen, ¿no? Sino siguen una trayectoria que es una inercia. No sé si con eso queda más claro. Sí, 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 ok. Es- Buenísimo. Vale, ahora sí, perdón. Aquí tengo una. Ya probarías que tiene trayectoria, pero podemos probar su trayectoria porque van como juntas. Que van- exacto. Sí. O sea, hasta este punto lo que he dicho es, son, bueno, aquí, no, fíjate, lo único que he dicho hasta aquí es que son trayectorias que en el largo plazo eh, conviven. No quiere decir que sean en el mismo sentido. Jamás dije eso. Lo ilustré. Pero puede ser que una vaya en signo negativo y la otra vaya en signo positivo. Pero son trayectorias que comparten, digamos, que no están no relacionadas. Es decir, piensa en los precios de los bienes sustitutos, ¿no? Imagínate que tú que estuvieras en una situación en la cual prefieres lo que hemos dicho en la sección, ¿no? Por ejemplo, que tienes una alta preferencia por dos bienes, ¿no? Digamos que partidos de básquetbol y partidos de fútbol, ¿no? Si suben mucho los precios de los partidos de fútbol, te vas a ir a ver básquetbol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí seguramente, si las series cambian, digamos, si una crece y la otra baja, sí puedo decir que cointegran, porque en realidad su relación es negativa, ¿no? Entonces, lo único que hice fue ilustrarlas con positivas, pero no quiere decir que se vayan juntas, sino que la relación que guardan entre ellas es estadísticamente eh, significativa. Esa es la palabra correcta, significativa. Hoy estoy muy incompleto para muchas veces. Sí, sí. Sí. Lo que yo digo acá es que yo inicié mi problema con un bar en diferencias, que es este delta que está aquí, ¿no? Este bar en diferencias es igual a un bar en niveles de un rezago, más un bar en diferencias de orden P-1. ¿Vale? ¿Va? ¿Hasta aquí? ¿Todo el mundo? Es que en realidad la prueba, lo único que estoy diciendo yo es que cuando las pude separar, solo hay dos casos posibles. O existe, bueno, en realidad tres casos. O existe que la serie solamente es largo plazo, o la serie solamente es corto plazo, o son ambas, ¿no? Pero si la serie solamente es este componente de acá, digamos el primero, entonces en realidad, para qué hago la diferencia? En cuyo caso, entonces, mejor me regreso al modelo original. El modelo original era así, y ya, ¿no? Entonces ahí en realidad no estoy probando cointegración, lo que estoy probando es mm, que las series estadísticamente se podían haber relacionado sin haber hecho diferencia, y ya, ¿no? Es decir, no puedo descomponer entre una trayectoria de corto y de largo plazo. Es, algunas cosas se comportan de forma parecida, ya sin ninguna explicación relacionada con el problema de cointegración. En realidad, por eso este caso no lo estudiamos. Los casos interesantes son los otros dos.
es ¿qué pasa cuando todo es únicamente variación de corto plazo o cuando son ambas? Cuando son ambas decimos cointegra. Cuando solo es variación de corto plazo, entonces quiere decir que tus series no cointegran, pero lo mejor que puedes hacer es modelarlo como un par de diferencias. ¿Sí? Eso es lo que sí te dice la prueba de cointegración. Es decir, lo que sí nos va a decir la prueba de cointegración es que si resulta ser que esta matriz pi es igual a cero, entonces lo que sí puedes hacer o lo que sí debes hacer es modelarlo como un bar en diferencias. Eso es lo mejor que puedes hacer. ¿Sí? Entonces, para que funcione hasta cierto punto, aunque la tendencia no sea similar, tiene que haber una cierta relación entre matrices, ¿no? Sí, tiene que haber una relación entre ellas, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, ¿eh? De hecho, el ejemplo que vamos a hacer es de todo. Tiene que ser otra relación, no, pero puede ser, por así decirlo, que tenga tendencia, por así decirlo. Es que vamos a pensar, si hay una que no tiene tendencia, déjame ver si puedo usar tu pregunta, ¿no? Vamos a pensar. Es que hay creo que trato de traducir tu pregunta a un esquema. Tú dices, ¿qué pasa si las dos series son así, ¿no? Tengo una serie que se comporta así, ¿no? Plana, asumiendo que esto es plano, disculpen mi dibujo, y otra que es así, ¿sí? ¿No? Las series no tienen posibilidad alguna de integrar. No en esta metodología, porque ¿cuál era el supuesto principal de esta metodología? ¿Se acuerdan? En el que yo inicié. Todas eran del mismo orden. ¿Cuál es el problema de la verde? Que probablemente es estacionaria, es I0. Muy probablemente la verde es I0 y probablemente la azul es I1. Si tuviera una diferencia en combinaciones que habría una Sí, si hubiera una licenciación ya, porque entonces ya sería de orden de integración. Imaginemos el caso en el que vamos a pensar en el que son más o menos así, tiempo, y de t. Vamos a empezar con una ligera inclinación hacia la baja, que no es I0, sino que es I1, pero negativa, y otra que es I1, pero positiva. Puede ser que sí cointegre, pero con relación inversa, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tiene que tener mucho cuidado. Ahora, no se vale aquí. ¿Cuál es el que sí se puede para este caso? Perdón, me dice tu nombre, que siempre, perdón, lo que me está preguntando Alberto. ¿Cuál es la alternativa cuando tengo esto, no? Una amiga que es I0 y otra amiga que es I1. Bueno, aquí es ADRL, que voy a ver la siguiente clase. Sí hay alternativas, o sea, sí hay opciones, sí hay algo que hacer con esto. ¿Vale? ¿Dudas con integración? ¿Hasta aquí? Vale, entonces, voy a proponer dos estadísticos para probar cuando algo cointegra. Uno que es un estadístico de la traza y otro que es un estadístico del máximo valor propio de la matriz. Sí, bien. Ahora, lo que voy a suponer es, por un momento, es lo siguiente. Voy a asumir que la matriz menos pi por y de t menos 1 se puede descomponer en dos cosas, en un tramo de beta y un tramo de gamma que multiplica a y de t menos 1. ¿Quién puede factorizar estas dos cosas así? Por un teorema de factorización de estas matrices. Se ve en álgebra lineal 2 y no quiero abundar mucho en el tema. Entonces lo voy a dejar nada más enunciado, que siempre se pueden factorizar estas matrices así. La única condición es que se pueden multiplicar y que la dimensión de B siempre sea menor o igual que la dimensión de pi. Esa es la única condición. Entonces, de hecho, menor estricto. Eh, beta, entonces, lo que va a contener beta son todas las combinaciones lineales que son cointegración. Y todo lo que va a obtener gamma es la velocidad de ajuste. Entonces, siempre que analicemos un problema de cointegración, la ventaja que vamos a tener es que
Descomponer así las matrices es que nos va a dar, beta nos va a dar cuáles son todas las combinaciones lineales que garantizan que las series cointegran, y gamma lo que nos va a decir es que tan rápido las series convergen a su trayectoria de largo plazo. Entonces, las dos matrices son interpretables, eso es lo bueno de seguir esta metodología. Algo que no nos ofrecía Granger, porque Granger solo nos ofrecía beta, pero no nos decía nada sobre gamma. Y gamma es bueno porque nos dice si las series, cuando se desvían ligeramente de su trayectoria de largo plazo, van a regresar rápido o lento a la trayectoria. Entonces, gamma nos va a decir qué tan rápido se acerca. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hagamos la prueba, en realidad vamos a hacer la prueba sobre beta, porque eso es equivalente a hacer la prueba sobre pi. Si la dimensión de beta es 0, quiere decir que entonces pi es de dimensión 0. Si la dimensión de beta es 2, entonces la dimensión de pi también va a ser 2. ¿Sí? Entonces, lo bueno de utilizar entonces esta metodología es que me voy a preguntar sobre cuántos vectores hay en beta para poder decir de qué dimensión es pi. Lo que voy a esperar siempre es que beta sea al menos de dimensión 1, porque de esta manera al menos garantizo que hay una combinación lineal. Si beta es de dimensión 0, quiere decir que entonces no hay ninguna relación de largo plazo, todo es fluctuaciones de corto plazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo se parezcan en términos de fluctuaciones de corto plazo, que no cointegraban, que no había ninguna relación por la cual, ninguna razón por la cual deberían analizarlas como si fueran series de niveles, sino todo debía ser en diferencia. Eso es lo que quiero decir hasta aquí. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Vale, vamos a ver un ejemplo. Sobre el estadístico voy a regresar un poquito más adelante. Yo creo que hoy no me va a dar tiempo, pero quiero regresar sobre el estadístico de prueba. Y entonces voy a ir a R, voy a trabajar con clase 17. Entonces, con clase 17, creo que la actualicé hace unos minutos, entonces, si pueden darle git de pull a su git para que se actualice. Entonces, vamos a trabajar. Hice una modificación muy pequeña, en realidad hasta la van a notar hoy, o ahora la menciono. En realidad, aquí eliminé una línea, que es cuando terminaba la serie. Ahí me había equivocado y la corregí hace un rato. Y entonces voy a trabajar con las series que he estado trabajando hasta ahora, que son series de IGAI, Supersón Industrial, CEPES, y creo que tengo INPC. Sí, tipo de cambio. Todas mis series con las que he venido trabajando, les voy a dar un tratamiento de serie de tiempo, pero multivariante. Entonces estoy tomando de la columna 7 a la 11, y estoy diciendo que le voy a tomar todo en logaritmos y luego voy a tomar su primera diferencia. Luego de eso, lo único que voy a hacer es unos plots que tengo aquí, que voy a ejecutar. Entonces los plots que quiero que vean entonces noten, todas las series tienen diferentes formas, bueno, más o menos diferentes formas. El INPC es creciente, el tipo de cambio también es creciente, el IGA es creciente, el índice de producción industrial no tanto, ahí está medio fluctuante. Es justamente la pregunta que me hacía, ¿no? Que el IPI, cómo es el índice de producción industrial, cómo se ve y los tests, ¿no? Entonces, lo primero que me tengo que hacer es la pregunta es si todas estas series comparten el mismo orden de integración, ¿no? Entonces, para responderlo tendría que utilizar una prueba, al menos la prueba de Dickey-Fuller. Hace entre una y dos clases conversamos cuál es la diferencia entre diferentes pruebas, ¿no? Entonces, una Dickey-Fuller aumentada es como la básica, esa es de cajón, háganla, o sea, siempre hagan esta, pero pueden explorar entre Philips-Tarrón, KPCS o una de cambio estructural. Entonces, vamos a asumir que todas las pruebas que hago son de orden de integración 1. No vamos a poner que hago las pruebas y todas las series que involucra son I1. Vamos a asumirlo. No lo estoy probando, pero voy a asumir eso. Entonces, para no entrar en detalles con esto, porque eso sí se puede volver una discusión sobre si son o no son. Entonces, me voy a ir hasta la prueba, que es hasta aquí. Entonces, vamos a implementar cointegración. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando haga cointegración? Voy a utilizar la función del VAR.
Entonces, si ustedes se acuerdan, lo primero que tenía que hacer es hacer un bar en niveles. Entonces, voy a tomar las series todas en logaritmos. Entonces, y aquí tengo diferentes bars. Tengo un bar con tendencia constante, y luego en la línea 249 tengo un bar solo con tendencia, en la 251 tengo un bar con constante y en la 253 tengo un bar sin nada, sin tendencia con constante. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿cuál es el mejor bar para este problema? ¿Cuál tiene que ser el mejor bar para este problema? ¿Qué piensan? ¿Alguna sugerencia? ¿El cuál, perdón? Sí, ¿por qué? Una tendencia, ¿no? Y no todas no están centradas en el cero. Entonces, parecería ser que la mejor opción es utilizar el de la línea 247, ¿sí? Mis sugerencias empiecen por eso, ¿sí? Entonces, normalmente cuando ustedes trabajen un bar, que su objetivo sea llegar a cointegración, inicien con un bar muy general, que es este. Aquí, después esto se vuelve como le dicen el caldero del brujo, por eso cuando hacen los que hacen series de tiempo les dicen que hacen esto, como que más bien hacen alquimia, es porque si no funciona ese, entonces pruebas el siguiente. Y si no, pues el siguiente. Y si no, pues el que sigue. Y si no, los combinas y a ver qué te sale, ¿no? Por eso se vuelve como alquimia esto. Pero empiecen por el más general. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar por el más general. Entonces, este bar, el que tiene ambos, tiene tanto constante como tendencia, y utilizo la función bar select, que me va a decir cuál es el bar que genera el menor número, que diga, sí, la variación más pequeña del término de error, con los criterios de información, y me dice que un bar de orden 2 es una buena idea, ¿sí? Es lo que voy a hacer. Entonces voy a tomar un bar de orden 2. Entonces tomo un bar de orden 2. eh, Está modelado con ambos, con constante y con tendencia. Este es el resultado, ni siquiera voy a entrar a la interpretación de lo que significan los coeficientes, porque en realidad no me preocupan. Yo sé que la tecnología digamos, la metodología de cointegración empieza con eso, empieza con un, ¿no? Ahora, vamos a hacer la cointegración de Johansen. Entonces, la cointegración de Johansen, la función que vamos a utilizar es una que es cointegración. Vamos a estar bajo dos caminos. Uno es tomar el bar original, tomar su diferencia, y construir toda la ecuación a mano, ¿sí? Esa es una muy mala idea, porque toma mucho tiempo y probablemente nos equivoquemos. Lo que vamos a hacer es directamente utilizar una función de R que se llama CA.JO, que es Cointegration Analysis.Johansen. Esa es la abreviación. Y lo que va a hacer es justamente hacer lo que estamos proponiendo, es empecemos con un de niveles. Entonces tomo la función CA.JO, tomo las series de niveles, le digo que utilice la prueba de la traza, todavía no he explicado qué es. Quiero que utilice como exógena una tendencia. Puedo aquí elegir, cuando elijo tendencia incluye las dos, tendencia y constante. Puedo elegir constante y puedo elegir nada, ¿no? Quiero que elija tendencia y que la especificación que utilice es de largo plazo. Entonces aquí en ese spec pueden especificarle dos cosas, ¿no? Que lo haga de largo o de corto plazo. En realidad son equivalentes. Entonces normalmente por convención establezcan long run para que les dé un resultado más o menos interpretable en los términos de lo que voy a explicar ahora. Bien. Entonces, ejecutamos digamos, la función, le doy summary y lo que me dice es esto. Bueno, primero me ofrece aquí un test. Este test, la tabla de la prueba lo que me dice es, te pregunta cuántos renglones hay en beta. Entonces la tabla tenemos que leer de abajo hacia arriba. Entonces, dice, hay 0 renglones en beta, entonces por eso es R igual a 0. Entonces dice, bueno, el estadístico es 88.02 y tenemos 3 estadísticos o 3 valores críticos. Entonces, la pregunta que les hago es, este 88 es mayor a todos, a los dos primeros, ¿no? De hecho, normalmente trabajamos con el 5%.
Entonces, normalmente vamos a trabajar con la columna del 5%. Entonces, la hipótesis nula es que R es igual a 0. ¿Aceptan o rechazan esa hipótesis nula? ¿Qué piensan? Es una hipótesis nula simple. Tienen un valor que es 88.02, es el estadístico, y tienen un estadístico de 87.31. Exacto, porque si es de dos colas, la lógica nos dice que deberíamos rechazarla. Entonces, sí, en efecto, es así, es así. Entonces la rechazamos. Entonces, no hay cero renglones. Es decir, si no hay cero, entonces me voy al siguiente. Ahora, entonces, no hay cero, entonces hay uno. Bueno, y en uno me dice que es 47. Y en 47 es menor que todo. Entonces, lo que puedo concluir es que si trato de cointegrar las series utilizando un bar con tendencia, las series cointegran exactamente con una combinación lineal. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Va. Cuando estamos hablando de algo sobre también estaría un poco ¿Hasta cuál dices? ¿Hasta el último? Ah, ya. O sea, tú dices, si continúo, ya en realidad acepto todas. No, es que en realidad, acuérdate que siempre que cuando analizamos pruebas de hipótesis, es aceptamos la nula eh, o la rechazamos. Esa es realidad las únicas opciones que tenemos. Entonces, en realidad acabas hasta que rechazas por primera vez. Con eso es suficiente. Porque de hecho lo que está haciendo hacia arriba es siendo más exhaustivo. Pero en realidad es irrelevante para ti porque tú necesitas nada más que se rechace una vez. Porque lo que necesitamos es que exista al menos una combinación lineal. Porque si nos hubiéramos acabado, si hubiéramos acabado en el renglón cero, diríamos que no hay ninguna relación de largo plazo. Y eso ya habría acabado con todo. ¿Vale? Bien, ahora, entonces, los coeficientes, entonces, estos son los, digamos, los valores de beta. Se leen de la siguiente manera. Entonces, la primera columna ya está normalizado respecto de la primera variable. Entonces, quiere decir que los coeficientes beta, todos los dividimos respecto del primero. Ese es el estándar que se suele utilizar. ¿Sí? Dividir todo respecto del primero. ¿Por qué? Porque de esta manera puedes interpretar todo respecto de la primera variable. Entonces, básicamente lo que estaría yo diciendo es que esto es beta 1, este es beta 2, beta 3 hasta beta 4, beta 5 y la tendencia. ¿Sí? Beta 6. Entonces, lo que tengo es todos estos betas. Dicho de otra manera, lo que tendría es esto. Me voy a mi R. Lo que tendría es que beta 1 sería 1, entonces tendría Y1 más beta 2 que sería 0.23, 0.23, Y2, más así hasta el último que es negativo, es menos, no, perdón, positivo, no negativo, 0.04 de la tendencia. Y esto es igual a Z. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo con estos coeficientes que tengo aquí. ¿Hasta ahí duda? Lo Profesor, siguiente es, yo sí, ahí tengo una duda porque vi el video del año pasado que dio este curso y no sé cómo se interpretan esos coeficientes de los betas, si se interpretan como una regresión. Y también lo que me dio duda es que ya ve que al inicio de la clase usted dijo que el modelo completo era el de corto plazo y de largo plazo, que creo es un modelo BEC. Entonces, ahí ya tengo duda de si se puede hacer es un modelo B con esos coeficientes. ya. Sí, la pregunta que tengo en línea es, ¿cómo se interpretan esos coeficientes que tengo aquí, no? Vale, entonces, eh, estos son cada uno de estos betas que tengo aquí, ¿no? Bien. Pues, ¿cómo interpretarlos? Lo que tendríamos que hacer es despejarlos. Entonces, tendría que Y1 es igual a menos 0.23 más puntitos, y el último, como era negativo, pasa a positivo, más
0.04 de la tendencia más z de t. Y estos ya se interpretan como una ecuación, perdón, este es y2. Entonces lo que tengo aquí es que la variable 1 es explicada por 0.23 veces la variable 2 de forma negativa y positivamente por la tendencia. Esa es la manera que se tendría que interpretar. ¿Vale? No sé si con esto aclaré la duda del que tengo Sí, allí. la otra duda es que ya ve que hasta el inicio de la clase dijo que hay una ecuación que es en diferencias, que se Ajá. expresaba como la tendencia de largo plazo y también la de corto plazo. Entonces mi duda es si ya de esto se puede obtener el modelo completo, ¿no? El componente de largo plazo y tanto el de corto plazo. Ah, ya. Sí, no, con esta función que tengo aquí solamente podemos obtener la parte de largo plazo, que es esta. La de corto plazo, si quieres, la extraemos, pero la convertamos en la siguiente clase. ¿Te parece? Ok. Ya la última duda es, por ejemplo, si hay más de un vector de cointegración, ¿cómo se puede obtener esa en R? Porque me imagino que ahí nada más está un vector de cointegración, pero si fueran dos o tres, ¿cómo en R los puedo Ya. sacar? Son todos los demás vectores de cointegración, son los que siguen. Por ejemplo, el primer vector de cointegración es esta columna, el segundo vector de cointegración es esta, y así sucesivamente. Pero lo que nos dijo la prueba estadística es que solamente el primero es estadísticamente significativo. Ah, sí, pero mi duda es, por ejemplo, si digamos, el R fuera 2, o sea, que hubiera dos vectores de cointegración con R igual a 2, ¿cómo le hago en R para que despliegue esos dos vectores? Los tendrías que tomar de aquí, de estas columnas. Estos serían, cada uno de estos tendrías que tomar. Este sería el segundo, por ejemplo, el segundo vector de cointegración. Ah, ok, ok. O sea, los está desplegando R aquí. Este es el segundo vector. Tal cual lo tendrías que tomarle. Sí, es que yo lo que vi en el video del año pasado que explicó Mark, que creo eso lo divide pues, entre el otro coeficiente, ¿no? Que es el beta 2, pero tal cual creo que es la misma ecuación, ¿no? Pero expresada de una manera diferente. Ah, bueno, es que tendrías que dividir todo en términos de beta 2, que es dividir todos en términos de. Ok. No sé si ya se me. Entonces, ¿sí es la misma ecuación o no? Sí, Porque yo es lo la que misma entendí es que es la ecuación. misma. Es Pero la misma. sí, pero yo le digo que mi duda es si son dos vectores de cointegración, ¿cómo le hago para sacar esos dos vectores que son diferentes, ¿no? Sí, tal, creo que no estoy entendiendo muy bien. ¿Por qué no? Nos quedamos ahorita unos minutos tú y yo, si Ok, quieres, a resolverlas ok, porque ya es un poquito tarde para los demás que estamos aquí, ¿vale? Entonces, aquí le dejamos a la clase hoy aquí, continuamos la siguiente y me quedo con las dudas que tengo aquí en línea, ¿vale? Buenísimo. Muchísimas gracias.